Comenzamos nuestro viaje como siempre en Jope. Aquí la ballena de Jonás nos espera con la historia de un profeta que no quería dar palabra de salvación a los perdidos. Dios tiene que obligarle a volver a su obediencia porque tiene un plan de salvación por aquella Nínive de la que se compadece. Ya entonces esto era considerado una ciudad antigua. Los restos arqueológicos en Israel son constantes y aquí contemplamos la puerta conmemorativa de una conquista del tiempo de los egipcios y vemos que este apreciado puerto del Mediterráneo es una presa codiciable ya desde la antigüedad. El paso de culturas, generaciones han dejado su huella en Israel. Desde la antigua Babilonia hasta nuestros días, pasando por Roma, los árabes, cruzados, mamelucos, etc., hasta Napoleón tiene su encuentro con estas tierras. El nacimiento del Jordán viene en forma de dos fuentes bajo el Hebrón. Aquí vuelven a nacer, brotan como brazos fuertes y alegres. ¿Quién dices tú que es Jesucristo? La pregunta clave es ¿qué dicen los hombres de Jesús? Esa es la pregunta. Los judíos dicen que Jesús pues no es Dios. Los musulmanes tampoco. Los testigos de Jehová tampoco. Los mormones tampoco. Pero esa es la pregunta clave. ¿Quién crees tú que es Jesús? Porque muchos dicen que fue un buen hombre, fue un profeta, fue revolucionario. Tantas opiniones de Jesús. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y entonces Pedro, motivado por el Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristos. Significa el ungido, el enviado, el Salvador, el Redentor, y hemos hablado de redención, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le contesta, bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto que has dicho no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú eres Petros, piedrecita. Y sobre esta Petra, yo creo que Jesús pues hizo ejemplo de este monte que es toda una roca. Como diciendo, y sobre esta Petra, esta verdad que has dicho, más importante que ese monte, esa roca. Sobre esta verdad que has dicho, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. Y ahí había una puerta del Hades. Ese Dios Pan exigía sacrificios humanos, no solo animales. Lo que pasa es que cuando no se podía, pues porque te metían en la cárcel como ahora, que hacen sacrificios humanos a escondidas en muchas partes del mundo, pues echaban animales. Pero ahí sacrificaban sobre todo doncellas y niños. Y efectivamente los arrojaban a esa especie de volcán. Como siempre, los perros cambian de collares, pero son los mismos perros. Pan, Moloch, son los mismos dioses. Que bueno, en Grecia formaron el Olimpo, pero que todos nacieron de la gran ramera Babilonia, la madre de las rameras, que de ahí, de Nimrod y Semiramis, nacieron todas las abominaciones de la tierra. No bienaventurados, sino felices. Ese es el deseo del corazón amoroso de Dios manifestado en Yeshua.
vernos felices, porque su camino aparentemente contradictorio es el único que conduce al gozo, a la paz, a una felicidad duradera que no depende de instantes fugaces, sino que está dentro del corazón, que permanece en él. Este camino de Jesús, un camino de renuncia, de entrega, de sufrimiento, de pobreza, de persecución, es un camino que, sin embargo, conduce a la paz, a la verdadera paz. Es un camino en el que su gozo es verdadera alegría, su libertad es perfecta y se derrama e inunda los corazones. Y el hombre ya no depende de las posibilidades de sus pensamientos o de sus sentimientos, sino que participa de los divinos, que son derramados por su gracia y por su amor. Cesarea Marítima competía en belleza con Roma. Herodes había construido un palacio sobre el mar. Aquí es encerrado años más tarde Pedro en la prisión y liberado por un ángel, llevado después ante la iglesia de la ciudad que ora por él. En este teatro sería presentado Pablo ante Agripa, Festo, Berenice. Delante de toda la pompa y audiencia que correspondía, Pablo les cuenta su testimonio de conversión, de cómo cambió su destino al encontrarse con el que había sido traspasado, el que perseguía en el camino de Damasco, y de esa forma se hizo su siervo. La explanada del templo construida por Herodes es una maravillosa construcción en la que cabrían unos 10 estadios de fútbol de nuestro tiempo. Sobre ella se encontraría el templo reconstruido por Herodes sobre el anterior, también reconstruido por Nehemías, y que a su vez se levantó sobre el original de Salomón. El túnel excavado al lado de lo que queda de los cimientos del muro que sostiene la explanada nos manifiesta la grandeza de aquella construcción de la que no podemos saber mucho más, ya que las muchas edificaciones impiden hacer cualquier tipo de excavaciones. Lo más típico de la construcción herodiana, la construcción monumental, es que cada piedra tiene como un marco, ¿lo ven? Los extremos son como un marco, generalmente bien liso, y el centro sobresaliendo un poco y tallado con un martillo de 9 puntas. Esto nos representa una idea de cómo era el templo en la época de Jesús. Nos encontramos en el Monte de los Olivos. Aquí Jesús, en aquella agonía, sufriendo la opresión del castigo y del rechazo de Dios por nuestras culpas, llevando sobre sí mismo la justicia de Dios para hacernos a nosotros libres de la maldición de la ley, ora en aquellos momentos terribles por 3 veces al Padre, diciéndole: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Después de la lucha en la aceptación viene la paz, y Jesús es confortado por un ángel. Así fortalecido enfrenta a los que le han de llevar a la tortura y a la muerte. Les dice: todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Vamos. Y porque fue tan necesaria su muerte, también es necesario y será realizado su retorno a este mismo lugar. Los muertos que le esperan serán resucitados en él, en su victoria sobre el pecado y la muerte. Y este monte y esa hermosa puerta cerrada serán de nuevo abiertos para la entrada del Mesías. Primero fue el sufriente, el castigado,
el molido por nuestras rebeliones, después el triunfante y victorioso sobre sus enemigos. El Salvador, Yeshua HaMashiach, vendrá por las ovejas perdidas de Israel y también por todos aquellos que hemos sido injertados en el olivo. Mirarán al que traspasaron. Estas palabras de Zacarías tuvieron su primer cumplimiento en el monte de la calavera. Allí alzaron los ojos para ver aquel cuerpo molido, deforme, sin atractivo para desearle, como le describió Isaías. Desechado, Él llevó nuestras enfermedades, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas somos nosotros curados. Pero un día vendrá, cercano está, y en ese día también mirarán al que traspasaron. Le mirarán y llorarán como se llora por el unigénito. Le reconocerán como Mesías, y Él victorioso ahora vendrá para vencer y establecer su reino de paz, para cumplir todo lo que está escrito, para sujetar bajo sus pies la maldad y la muerte, y para dar resurrección y vida a todos los que tienen este anhelo. El Mesías volverá a Jerusalén. Los preparativos de Dios en nuestros tiempos son visibles. Sus palabras más vivas que nunca, y en Él se cumplen nuestras esperanzas. Vuelve, Yeshua HaMashiach. Sí, Señor, te esperamos. Ven pronto.